El próximo sábado tendrá lugar en la catedral la toma de posesión de Monseñor Mario Iceta como nuevo arzobispo de Burgos. Un relevo al frente de la archidiócesis que permite la sucesión apostólica. Los obispos son los continuadores de la misión de los apóstoles y su ordenación simboliza ese traspaso de poderes de forma ininterrumpida, al tiempo que sirven de nexo de unión con los orígenes de la Iglesia. Nosotros existimos aquí como Iglesia porque estamos unidos a los orígenes de la Iglesia en el tiempo de la resurrección. Y por eso se dice que el obispo es el sucesor de los apóstoles, ¿no? Y además también cualquier diócesis se encuentra en unión y en comunión con las otras diócesis del mundo. Y el obispo es precisamente el símbolo de esta apertura de nuestra diócesis a todas las demás y la vinculación con los orígenes de la Iglesia. Pero ¿cuál es la misión que desempeña un obispo en la Iglesia Católica? A nivel de opinión pública se suele pensar que el obispo es el que manda en una diócesis, ¿no? Y evidentemente el obispo es pastor, gobierna y tal, pero ese mandar del obispo tiene su raíz en la celebración de la Eucaristía y en el anuncio de la palabra. Esos dos cometidos principales están íntimamente ligados a la catedral. Junto al altar mayor, desde el que el obispo preside la Eucaristía, se encuentra la cátedra, que simboliza su facultad de maestro. La cátedra es el lugar, digamos, desde donde enseña, ¿no? Donde anuncia el Evangelio y donde transmite la doctrina heredada desde la antigüedad, ¿no? Y por eso en la cátedra actúa él como maestro, y precisamente catedral viene de cátedra, que es el lugar eso desde donde se enseña, ¿no? Pero creo que hay que tener en cuenta también la íntima conexión con el altar, ¿no? Es decir, en el altar el obispo preside la Eucaristía. Y yo creo que la doble dimensión de anunciar el Evangelio y presidir la Eucaristía sintetiza perfectamente cuál es su función dentro de una diócesis. Esa función de gobierno de la diócesis requiere tener un conocimiento pleno de la misma. Por ese motivo, en las últimas décadas, los obispos se dedican a recorrerla para poder palpar esa realidad y, paralelamente, acercar su labor pastoral a cada una de las parroquias. Eso sí que supone un conocimiento real de la vida de los católicos y de la situación de las distintas parroquias. Y es donde, además, pues todos los pertenecientes a una diócesis, en sus lugares respectivos, experimentan directamente lo que significa la figura del obispo. El episcopado es el máximo grado del orden sacerdotal. Le corresponde el control de su territorio y la vigilancia del cumplimiento del derecho canónico, y como tal dispone de una serie de símbolos distintivos de su cargo: el anillo, las vestimentas de color púrpura y, en las grandes celebraciones litúrgicas, la mitra y el báculo. El báculo, por ejemplo, es el signo de que él actúa como pastor y, por tanto, como el que gobierna, el que rige, etcétera, ¿no? Y el palio, por ejemplo, pues lo que designa es la unión del obispo de una diócesis con el obispo de Roma. La llegada de Mario Iceta a la archidiócesis de Burgos se produce tras la renuncia de su antecesor, Fidel Herráez, el 28 de julio de 2019, por cuestión de edad. El Código de Derecho Canónico establece la obligatoriedad para los obispos de presentar su renuncia al Papa al cumplir los 75 años. Es un hecho relativamente nuevo en la historia de la Iglesia Católica. La reforma fue introducida por el Papa Pablo VI, porque hasta entonces lo normal era que un obispo pues, siguiera al frente de una diócesis hasta que se produjera su fallecimiento. Esto hace que en la Iglesia Católica actual el número de obispos es relativamente alto, casi son el doble que en el Concilio Vaticano II, pero muchos de ellos, un tanto por ciento muy alto, son obispos ya
eméritos. Una vez realizado ese trámite, se inicia el proceso de renovación del cargo. La facultad del nombramiento es exclusiva del Santo Padre, pero la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico juegan un papel determinante a la hora de proponer una terna de candidatos al Vaticano. Es un largo proceso que normalmente se lleva a cabo pues dentro de una enorme discreción, y luego al final pues de la nunciatura es de donde se envía al Colegio de Consultores una lista de 3 nombres indicando, digamos, cuáles pueden ser de esos 3 pues las personas más adecuadas. Pero eso no significa que esa consulta lleve necesariamente al nombramiento de los que aparecen allí, porque en último término, como digo, eso es una decisión del Papa. Fidel Herráez pasará a ser obispo emérito de Burgos tras 5 años de ejercicio. En su toma de posesión, el 28 de noviembre de 2015, estuvo presente Mario Iceta, entonces como obispo de Bilbao. El sábado volverán a coincidir en la catedral. Será en la apertura de un nuevo episcopado que dará continuidad a la historia de una diócesis cuyos orígenes se sitúan en diferentes puntos de la provincia, como Amaya, Valpuesta u Oca. La primera referencia escrita se remonta al siglo VI, durante el Concilio de Toledo, en el que participó el obispo Asterio.